Mateo pensó que por fin lo había descifrado. Era martes por la mañana alrededor de las 8:15, café en una mano, app de trading en la otra. Llevaba semanas seguidas ganando dinero. Cada caída que compraba se veía obvia. Cada subida se sentía merecida. Sus compañeros empezaron a preguntarle qué estaba haciendo, y a Mateo le encantaba esa pregunta, porque le dejaba decir la frase que su ego llevaba ensayando. Me estoy volviendo bueno en esto. Y no solo le quitó ganancias, atacó su confianza. Porque el mercado no castigó a Mateo por equivocarse, lo castigó por creer que estaba en lo correcto, por las razones equivocadas. Ese latigazo, el cambio entre soy listo y solo tuve suerte, es exactamente de lo que trata Fooled by Randomness de Nassim Nicholas Taleb. Es una guía brutal, divertida y a veces incómoda sobre el papel oculto del azar en la vida y en los mercados. Vas a aprender por qué confundimos suerte con habilidad, por qué las historias hipnotizan al cerebro, cómo los eventos raros destruyen la lógica limpia y cómo construir una vida que en vez de ser destruida por ella. Esto cubre cada parte importante, así que al final vas a tener el panorama completo. Ahora, aquí está el problema central que Taleb está atacando. La mayoría de la gente no entiende la aleatoriedad. La siente. Ven a un ganador y asumen que es un genio. Ven a un perdedor y asumen que es incompetente. Ven un patrón y creen que fue diseñado. Ven una racha y asumen que va a continuar. Y luego construyen toda una identidad sobre esa historia. Pero la realidad no se preocupa por tu historia. Y tampoco se preocupa por si un solo mal resultado puede borrar 100 buenos. Piénsalo así, como hacer malabares con cuchillos. Puedes hacerlo perfecto por 5 minutos. Incluso puedes hacerlo perfecto por 1 hora. La gente aplaude, tú te sientes talentoso, pero el único momento que de verdad importa es ese en que un cuchillo se te resbala. La habilidad importa, sí, pero el costo de fallar importa más. Esa idea atraviesa todo el libro, empezando con la imagen inicial de Taleb sobre espejismos y autoengaño. Tu cerebro quiere significado, quiere formas, quiere una historia que pueda agarrar con las manos, así que la fabrica. Pero es peligrosísimo para la verdad. Y aquí es donde la historia de Mateo se pone real. Después de ese día horrible de trading, Mateo hizo lo que casi todos hacen. No se fue a buscar una explicación que lo hiciera sentir seguro. Abrió gráficos, vio clips de supuestos expertos, leyó opiniones calientes que sonaban confiadas. Quería una razón que hiciera desaparecer el azar. Pero mientras más escuchaba, más notaba algo raro. Todos sonaban brillantes después de que pasaba. Nadie sonaba inseguro antes de que pasara. Esa es la primera trampa. Es azar en las narrativas. Y ahora entramos en los primeros capítulos. Y Taleb te abre la puerta con una pregunta que arde. ¿Por qué no eres tan inteligente? Ahí Taleb introduce la idea del tonto con suerte. Alguien puede ser recompensado por el azar e interpretar esa recompensa como prueba de habilidad. Y hasta puede convertirse en autoridad. El mundo los ama, porque el mundo ama la confianza. Taleb te muestra personajes tipo el trader celebrado, o alguien que gana en grande y lo tratan como genio, incluso cuando el proceso no es tan limpio como parece. El punto no es que el ganador sea malo, mientras en realidad solo estás surfeando la suerte. Y Taleb contrasta eso con el profesional que cobra demasiado, recibe elogios y está protegido por un detalle. Nadie ve el riesgo oculto, hasta que explota. Aquí viene el primer cambio mental que Taleb te está empujando. No puedes juzgar a una persona por un solo resultado. No puedes juzgar una estrategia por una racha corta. Tienes que juzgar el proceso, no el resultado. Es como probar una sopa antes de terminarla. Una cucharada sabe perfecta. Luego agregas un ingrediente y cambia todo. Era solo una foto del momento. Mateo lo aprendió por las malas, después de su día de pérdidas, y miró hacia atrás a esas semanas ganadoras, y por fin se hizo la pregunta que había evitado. ¿Y si solo estuve en una racha amable? Esa pregunta se sintió como bajarse de un escenario y entrar en un cuarto frío. Fue humillante, pero también fue liberadora, porque si la suerte lo ayudó, la suerte también podía aplastarlo. Y si la suerte podía aplastarlo, entonces necesitaba un plan diseñado para sobrevivir.
no para alimentar el ego. Taleb luego te lleva hacia una idea que suena simple, pero te cambia la forma de ver tu vida. Historias alternativas. Quiere que imagines cuántas formas diferentes pudo haber tomado tu historia, sino como una herramienta seria de humildad. Imagina que conoces a alguien que dice, me hice exitoso porque seguí mi intuición. ¿Cuánta gente siguió su intuición y fracasó? ¿Dónde están? ¿Por qué no escuchas su historia? Este es el punto de la ruleta rusa. Aprietas el gatillo y escuchas un clic. Lo haces otra vez y escuchas otro clic. Y entonces dices, ¿ves? Soy bueno en esto. No eres bueno en esto. Estás vivo. Taleb no te está diciendo que vivas paranoico. Te está diciendo que entiendas la asimetría. Un solo evento malo puede pesar más que muchos buenos. Mateo hizo un experimento pequeño. Me agarró varias de sus grandes decisiones del pasado y escribió una versión alternativa de cada una. La misma decisión. Distinto resultado. Escribió qué habría pasado si una sola variable cambiaba. Un trabajo que no llegaba. Un amigo que no lo presentaba. Un casero que subía la renta en el peor momento. Un carro que se dañaba en un mes frágil. Después de hacer esto, Mateo sintió que algo se movía. Se dio cuenta de que su vida no era una línea recta que él creó. Era una red desordenada de azar, timing y pequeños accidentes. Más esfuerzo. El esfuerzo importaba, las decisiones importaban. Pero dejó de adorar la historia. Y esa humildad no es debilidad, es control de riesgo. Porque en el momento en que aceptas la aleatoriedad, dejas de confundir suavidad con seguridad. Taleb te advierte sobre los resultados suaves. Porque lo suave puede esconder riesgo. Lo suave puede ser una estrategia que junta pequeñas ganancias, mientras en secreto va acumulando un desastre. La gente confía en lo suave. Los jefes premian lo suave. Incluso tu propio cerebro se relaja alrededor de lo suave. Pero lo suave puede ser una máscara, mientras la base se agrieta en silencio. Puedes vivir ahí un tiempo. Puedes invitar amigos, hasta que el clima cambia. Taleb también trae una advertencia antigua que todavía pega. No juzgues una vida hasta que termine, porque la fortuna cambia. La versión moderna es, no juzgues una estrategia hasta que sobreviva al tiempo, porque el azar espera. Ahora Taleb aprieta más. Dice que distorsionamos la historia con historias. Creamos cadenas limpias de causa y efecto, porque el desorden nos da ansiedad. Comprimimos el caos en una narrativa ordenada, porque las narrativas ordenadas se sienten como control. Es como mirar una ciudad desde un avión en la noche. Ves patrones brillantes, crees que fue diseñado perfecto. Pero cuando caminas las calles, ves desvíos, obras, accidentes y parches de crecimiento al azar. Y te das cuenta de lo fácil que es engañarte. Mateo tuvo su momento con esto. Una vez miró a un compañero mayor, exitoso, y asumió que ese tipo tenía todo resuelto. Se veía calmado, confiado, siempre en control. Pero una noche tarde, Mateo lo encontró solo en la cocina de la oficina, mirando una hoja de cálculo, mandíbula apretada. El compañero le confesó algo que dejó a Mateo helado. He estado a un solo mal año del pánico, más veces de las que jamás admitiría. Mateo entendió que esa imagen de calma no era prueba de seguridad, esto era prueba de presentación, y ahí está el error. Confundimos apariencia con robustez. Así que Taleb te empuja hacia otra forma de pensar. No en una sola ruta, sino en muchas rutas. No en un destino, sino en distribuciones. En vez de preguntar qué va a pasar, empiezas a preguntar qué rango de resultados es posible. Y si puedo sobrevivir los malos. Y aquí Taleb hace un golpe directo a la gente que suena inteligente, diciendo tonterías. Señala que en entornos aleatorios, la confianza es barata. Cualquiera puede hablar como si supiera. Pueden usar palabras elegantes, certeza pulida y gráficos limpios. Pueden sonar como una máquina y ser recompensados por eso. Pero la certeza no es lo mismo que la verdad. En entornos aleatorios, la certeza suele ser ceguera. Es cara. Ahora Taleb introduce un lente brutal, el sesgo del superviviente. Los ganadores no siempre son los mejores. A veces son los que sobrevivieron. Y esa supervivencia esconde los experimentos muertos. Es como estudiar negocios entrevistando solo a los ganadores. Nunca entrevistas a los que hicieron lo mismo y fueron borrados del mapa. Porque te faltan los cuerpos. Mateo vio esto fuera de los mercados también. Tenía un amigo que empezó un negocio online pequeño.
Durante un año, todo funcionó. Los anuncios eran baratos, la demanda estaba caliente, la competencia era lenta. El amigo empezó a dar consejos con certeza. Empezó a burlarse de los que sufrían. Y el negocio colapsó rápido. Mateo vio cambiar la personalidad del amigo, sino porque cambió el entorno. Ese es el peligro. Tu identidad es frágil. La solución de Taleb no es dejar de actuar. Es actuar con conciencia del azar, especialmente de la forma de tus resultados. Aquí entra la asimetría, y es una de las ideas más prácticas del libro. No se trata de cuántas veces ganas, se trata de cuánto pierdes cuando pierdes y qué pasa cuando ganas grande. Y aún así, destruirte. Y aún así, hacerte rico. Todo depende de la distribución de pagos. Imagina dos caminos. El primero te da una recompensa pequeña casi todos los días, pero de vez en cuando te mete una penalidad enorme que borra todo. El segundo te decepciona casi todos los días, pero de vez en cuando te da un upside gigante. La mayoría elige por cómo se siente. Les gustan las victorias frecuentes, les gusta el golpe al ego, les gusta la suavidad. Taleb quiere que elijas por supervivencia y asimetría. Mateo se dio cuenta de que su vida tenía una asimetría negativa escondida. Tenía meses tranquilos, hasta que llegaba una cuenta sorpresa, una reparación del carro, una emergencia familiar, un gasto de salud, y cada vez lo golpeaba duro porque no tenía colchón. Vivía como alguien que gana la mayoría de los meses, pero a veces arriesga la ruina. Eso no es estabilidad, eso es fragilidad con retraso. Entonces Mateo hizo algo aburrido que cambió todo. Construyó un colchón, redujo el tipo de deuda que podía volverse una bola de nieve, dejó de tomar recompensas pequeñas que venían con un riesgo oculto de explosión. No se sintió más inteligente, se sintió más seguro. Taleb también advierte sobre el error del evento raro. La gente subestima lo raro porque no lo vive seguido. Pero raro no significa imposible. Raro solo significa todavía no te pasó a ti. Y puedes tener razón 1000 veces, y aún así estar equivocado en la única forma que importa. Eso te lleva a un capítulo filosófico duro, el problema de la inducción. La inducción es esa costumbre de asumir que el futuro se va a parecer al pasado, solo porque el pasado se vio consistente. Taleb usa la idea del pavo. Al pavo lo alimentan todos los días y se arma un modelo. Los humanos son buenos, la vida es segura, la comida llega, y luego un día, o en el peor día posible, el modelo se rompe. El punto no es el pavo, el punto eres tú. Si construyes tus creencias sobre una racha corta, estás construyendo sobre hielo delgado. Y aquí está lo que lo hace doloroso. La gente no teme estar equivocada, teme perder estatus. Siguen creyendo el modelo porque el modelo los hace sentir competentes. Mateo también tenía un modelo. Su modelo era que su carrera seguiría subiendo suave, porque hasta ahora había subido suave. Trabajaba duro, recibía elogios, recibía aumentos, asumía que la línea continuaría. Entonces su empresa hizo despidos. Mateo sobrevivió, pero el shock fue la lección. El sistema no le debía continuidad. El sistema podía cambiar sin pedir permiso. Ese momento lo obligó a replantear qué significaba seguridad. Dejó de medir seguridad como qué tan bien se ve todo ahora. Me empezó a medir seguridad como cuánto daño puedo sobrevivir si el azar pega. Ese cambio es enorme. Ahora Taleb entra en la segunda mitad y usa una imagen perfecta. Monos en máquinas de escribir. Si generas suficientes intentos aleatorios, algunos van a parecer geniales. Y olvidamos el montón aleatorio de fracasos detrás. Taleb dice que vas a ver demasiados millonarios al lado. No porque el éxito sea falso, sino porque tu inferencia es débil. Ves al millonario y asumes habilidad. No ves a los millones que intentaron y fallaron. No ves el timing, la suerte y la distribución. Esto no significa que la gente exitosa no tenga habilidad. Significa que no deberías construir tu visión del mundo mirando solo a los que sobrevivieron. Es como aprender seguridad aérea elogiando los aviones que aterrizaron, en vez de estudiar los choques y rediseñar los puntos débiles. Pero no sobrevive para contarte la historia. Mateo empezó a notar esto cuando seguía historias de éxito en Internet. Todas tenían el mismo tono, un origen limpio, una lucha, un gran giro, una victoria. Pero nunca veía el cementerio, así que Mateo buscó a la gente que intentó cosas parecidas y desapareció.
cuentas viejas. El que respeta la incertidumbre, evita apuestas frágiles y se niega a confundir un buen resultado con una buena decisión. Él termina con una elegancia casi estoica. O construyes fragilidad o construyes resiliencia. O respetas el azar y sobrevives. O tratas a la suerte como si fuera clima. La suerte es como el clima. No la controlas. Puedes predecir un poco. Puedes prepararte. Puedes cargar un paraguas. Puedes construir una casa que no se caiga con el viento. Pero no puedes exigir sol. Y jamás deberías construir tu vida entera asumiendo sol. Ahora juntemos todo en un marco práctico que puedas usar. Taleb no está diciendo que la habilidad no importa. La habilidad importa. Lo que dice es que en entornos ruidosos, la suerte importa más de lo que tu ego quiere admitir. Así que el objetivo no es volverte adivino. El objetivo es volverte inquebrantable. Lo haces enfocándote en el lado negativo. Lo haces enfocándote en la asimetría. Y te obsesionas con lo que pasa cuando estás equivocado. Porque si puedes sobrevivir estando equivocado, puedes seguir jugando. Y si puedes seguir jugando, la habilidad por fin tiene tiempo de importar. Esa es la ventaja oculta de sobrevivir. Con el tiempo, Mateo dejó de intentar ganar todos los días. Dejó de intentar sentirse como genio. Construyó un sistema aburrido que lo mantuvo en el juego. Mantuvo un colchón. Evitó apuestas frágiles. Desconfió de historias demasiado limpias. Respetó la posibilidad de shocks raros. Y pasó algo sorprendente. Se calmó. Tomó menos decisiones dramáticas. Dejó de ser azotado emocionalmente por la aleatoriedad. No se volvió profeta. Se volvió estable, sino fuerza. Y ahora, movimientos prácticos que puedes aplicar desde hoy. Primero, practica historias alternativas en tu propia vida. Cuando algo salga bien, obliga a tu mente a imaginar otras formas en que pudo haber salido, con una sola variable distinta. Eso no te vuelve pesimista, y la humildad es protección. Y también te vuelve agradecido de forma real, porque ves cuánto de la vida es timing. Segundo, deja de evaluar decisiones solo por el resultado. Si tomas un riesgo y funciona, pregunta si el proceso fue sólido. Si tomas un riesgo y falla, pregunta si el proceso igual fue sólido. Ese hábito separa aprendizaje de suerte y te hace mejor con el tiempo. Tercero, identifica dónde tienes asimetría negativa escondida. Busca lugares donde recibes beneficios pequeños una y otra vez, pero arriesgas una explosión enorme de vez en cuando. Puede ser dinero, salud, o en relaciones o reputación. Tu meta no es eliminar el riesgo, tu meta es eliminar la ruina. Una vida que evita la ruina se recupera de muchos errores. Cuarto, ponte sospechoso con narrativas perfectas. Cuando alguien te cuente una historia de éxito impecable, pregunta qué falta, pregunta qué no estás viendo, pregunta dónde están los fracasos. Eso no significa que dejes de aprender de los ganadores, significa que dejas de adorarlos como prueba absoluta. Y por último, construye colchones. Los colchones no son aburridos, los colchones son libertad. Un colchón de efectivo te da opciones. Un colchón de tiempo baja el pánico. Un colchón de habilidades te vuelve adaptable. Un colchón de relaciones te da apoyo. El azar da menos miedo cuando tienes espacio para absorber golpes. Si haces estas cosas, vas a sentir un cambio. Te vas a sentir menos hipnotizado por las subidas y bajadas. Te vas a sentir menos jalado por la necesidad de tener razón y más capaz de seguir. Ese es el mensaje real de Fooled by Randomness. No estás tratando de predecir la próxima tormenta. Estás tratando de convertirte en el tipo de persona que no se ahoga cuando llega. Eso es todo por hoy. Espero que haya sido útil y que te haya dejado algo real para pensar. Gracias por mirar y que tengas un gran día.